Václav Havel decía: la esperanza no es lo mismo que el optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte. Y vaya razón que tenía Václav Havel. Hola, muy buenos días, tardes, noches, depende a qué horas estén viendo este video. Mi nombre es Carolina Reyes y a continuación les voy a mostrar lo que son los juegos autóctonos y tradicionales de México, así tanto como la tradición oral y la memoria colectiva. ¡Empecemos! La tradición oral es la madre de los textos actuales, por lo que al principio de la historia no había con qué escribir. Así que los hechos y acontecimientos y explicaciones que los hombres querían dar al mundo decidieron hacerlo público por medio de lo que es la tradición oral. Y bueno, pues dirán, bueno, ¿en qué pues se define esto? Pues simplemente era contar o platicar, compartir una historia, un relato, algún acontecimiento, alguna hipótesis, alguna explicación acerca de algún tema en interés. Entonces todo esto se fue haciendo tradición y pasando de generación en generación, que ahora, si lo vemos de alguna forma, pues es lo que son las historias que nos han contado nuestros abuelos, y esas historias pues se las han contado sus abuelos, que serían nuestros bisabuelos, ¿sí? Entonces, como les comento, esto va pasando de generación en generación y simplemente se cuentan estos relatos a base a la experiencia que ellos han tenido. Entonces, como ellos lo van contando, pues se va haciendo cada vez más nuevo para nosotros, porque pues era algo que no conocíamos. Y por ejemplo, en mi caso, mis abuelos me contaban mucho de lo que, cómo era la política, que los presidentes, que las leyes, todo eso, la educación, cómo antes eran las familias estrictas también en la educación, o sea, y te das cuenta que han cambiado muchas formas, muchas cosas, perdón. Entonces, simplemente esto de la tradición oral se conforma de relatos o acontecimientos a base a tu experiencia. Entonces, tanto como es muy importante la tradición oral, no solamente antes contaban anécdotas o acontecimientos a base de su experiencia, sino que también se hacía de forma física. En este caso estamos hablando de los juegos y deportes autóctonos tradicionales de México. A continuación voy a mostrar dos ejemplos de juegos autóctonos y tradicionales en México, así que el primero es La Quemada y esta es originario del estado de Guerrero. Este juego consiste en que el número de participantes recomendable es de 10 a 12 personas y se necesitan varias pelotas. Una de las reglas es que los jugadores no se pueden pasar del área señalada, de lo contrario el equipo que está quemando castigará al jugador que lo haga. Otra de las reglas es que no pueden irse hasta finalizar el juego, y si lo hacen pueden perder la oportunidad de ganar. Cada equipo nombrará a un capitán para que éste lo represente. La dinámica del juego es que se deben de formar dos equipos y en cada uno con el mismo número de jugadores. Cada equipo debe ubicarse en su lado del campo. Los jugadores deberán quemar a los jugadores del equipo contrario y para ello tendrán que lanzarles el balón. Los jugadores son libres de correr y moverse siempre y cuando sea dentro de su campo. El juego concluye cuando todos los jugadores de un equipo sean quemados. A continuación les voy a mostrar una pequeña demostración, pero pues yo no tengo muchos jugadores, así que ahí les va. Dale. A ver, dale. Bueno, ya perdí ahí, ¿verdad? Ahora el segundo juego que quiero mostrarles es el de la lotería y este es originario del estado de México. Cada jugador elige una tabla al azar, de las que se pueden ver mostradas aquí. Se utiliza un objeto pequeño para marcar las cartas extraídas, ya sea frijoles, piedritas o en este caso, estas. El gritón extrae las cartas del bonche y grita el nombre de la carta. En este caso, la primera que aparece aquí sería el pino, entonces
al gritón le corresponde gritar el pino. Si la imagen de la carta está en la tabla del jugador, se coloca el objeto encima. Entonces, como este está aquí, entonces se pondría encima de la carta que tienes. Gana quien se complete en su tabla todas las cartas y grite lotería. Cada jugador elige una tabla al azar, de las que se pueden ver mostradas aquí. Se utiliza un objeto pequeño para marcar las cartas extraídas, ya sea frijoles, piedritas o en este caso, estas. El gritón extrae las cartas del bonche y grita el nombre de la carta. En este caso, la primera que aparece aquí sería el pino, entonces al gritón le corresponde gritar el pino. Si la imagen de la carta está en la tabla del jugador, se coloca el objeto encima. Entonces, como este está aquí, entonces se pondría encima de la carta que tienes. Gana quien se complete en su tabla todas las cartas y grite lotería. La muerte, el pino, el violoncello, el alacrán. Bueno, ahora que ya vieron los dos juegos autóctonos que les presenté, quiero comentarles acerca de la memoria colectiva, y esta pues va de la mano con lo que es la tradición oral que ya les había comentado. Y bueno, pues esta memoria colectiva se refiere a pues aquellos recuerdos comunes que se dan a un grupo o a un colectivo. ¿Qué me refiero con colectivo? Pues ya sea familiares, a naciones, a la humanidad, a comunidades en grande, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta memoria colectiva la podemos llevar a cabo en esta cuarentena, ya que no sé si por ejemplo algún día estás muy aburrido, no sabes qué hacer, ya limpiaste, ya hiciste de todo. Entonces yo te sugiero que te acerques con un familiar o, o pues sí, o alguien que viva en tu casa y empiezas a platicar con ellos, empiezas a recordar momentos. Y me refiero, por ejemplo, no sé, de que, ay, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas del año pasado, en noviembre, que fue mi cumpleaños, que pasó esto y el otro? O sea, cosas así. Tienes que hacer esto para entablar un lazo con una persona pues cercana. Si no puedes hacer esto o vives solo, pues puedes llamarle a algún amigo o algún familiar cercano y así poder hacer de una cuarentena aburrida pues al menos entretenida y escuchar las anécdotas de las demás personas. Para finalizar, me gustaría leerles una frase de Bernard Shaw que dice así: la vida no trata de encontrarse a uno mismo, sino de crearse uno mismo.